Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta que es la quinta parte de Planea 2021. En este video resolveremos los problemas de nuestro cuadernillo de trabajo a partir del problema número 41, el cual nos dice: obtén la altura del columpio que está en el parque central con las siguientes medidas. Muy bien, aquí tenemos la figura de este columpio. Y observemos que en este caso nos piden la altura del columpio. Tenemos estas medidas que nos están dando, la base que es 1.5 metros y esto que vendría siendo la diagonal que son 3 metros. Observemos que este triángulo que se está formando en nuestra figura es un triángulo rectángulo. Para poder calcular la altura, si tenemos estas dos medidas del triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Recordemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Esta fórmula es para obtener la hipotenusa. Sin embargo, en este problema, esta diagonal, que son los 3 metros, representa la hipotenusa del problema. Y lo que estaremos calculando, que es la altura, representa uno de los catetos. Para despejar esta fórmula, tendríamos que a cuadrado, que es uno de los catetos, en este caso la altura, va a ser igual a c cuadrado, que es la hipotenusa, menos b cuadrado. Esta fórmula que acabo de poner es despejada para poder calcular uno de los catetos, que en este caso es la altura. Vamos a reemplazar los datos. A cuadrado va a ser igual a c cuadrado, representa la hipotenusa, que es esta diagonal. Entonces ponemos ahí que son 3 metros al cuadrado, menos... Ahora vamos con el otro cateto, que en este caso es 1.5. 1.5 metros elevado al cuadrado. A cuadrado va a ser igual a... Vamos a elevar 3 metros al cuadrado, que es 3 por 3, serían 9 metros cuadrados. Menos 1.5 al cuadrado. 1.5 por 1.5, que sería 2.25 metros cuadrados. Muy bien, ahora vamos a realizar las restas. A cuadrado va a ser igual a 9 metros cuadrados menos 2.25 metros cuadrados, que esto va a ser igual a 6.75 metros cuadrados. Bien, ahora vamos a despejar el exponente cuadrado con su operación inversa, que la operación inversa de la potencia sería la raíz. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 6.75 y vamos a dejar el metros fuera de la raíz, ya que quedaría afectado por la raíz y se anularía el exponente cuadrado de los metros con la raíz. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C. Resolvamos el problema número 42, el cual nos dice: en un pueblo de Oaxaca, el alcalde dispuso por seguridad de los niños que todos los armazones de los columpios estuvieran asegurados con cable y tensores al suelo de la siguiente forma. Aquí tenemos la estructura de lo que vendría siendo las dimensiones de los columpios y el armazón correspondiente. Tienen aquí sus medidas y bueno, aquí nos dice si en un parque existen 3 juegos de columpio, ¿cuántos metros de cable se necesitan ahí? Para reforzarlo, básicamente es esta dimensión que viene representado con la variable x. Primero tenemos que determinar cuánto vale x, uno de los tensores de uno de los columpios. Para ello, observemos que aquí se nos está formando nuevamente un triángulo rectángulo, como en el problema anterior. Tenemos la altura que nos está dando el problema, que son 2.5 metros de altura. Y bueno, hay que ver cuánto vale esta base, esta parte de aquí. Para ello nos vamos a auxiliar de estas dimensiones que nos dan en el problema. Observemos que este rectángulo tiene la misma longitud en la parte superior y evidentemente en la parte inferior. Es decir, este tramo también debe de medir 3 metros. Y en total son 7. Entonces 3 para 7 son 4 metros. 4 metros, los cuales se van a dividir en esta parte y esta otra parte. Por lo tanto, si tenemos que dividir esos 4 metros entre 2, a cada una de estas dos longitudes le corresponderá 2 metros. Y así, observemos que los 3 metros más 2 serían 5 y más estos otros 2 completarían los 7 en total. Muy bien.
Entonces aquí yo voy a trazar aparte este pequeño triángulo rectángulo. Y tenemos el triángulo rectángulo. La base de este triángulo rectángulo son 2 metros. La altura son 2.5 metros. Y bueno, vamos a calcular este que es el tensor, que vendría siendo la hipotenusa. Para ello recordamos la fórmula del teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrada va a ser igual a... En este caso vamos a ver que a son 2.5 metros elevado al cuadrado, más b, que en este caso son 2 metros, y elevamos al cuadrado. C cuadrado va a ser igual a... Elevamos 2.5 al cuadrado, que serían 6.25 metros cuadrados. Y elevamos 2 al cuadrado, 2 por 2, que serían 4 metros cuadrados. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es sumar. Sumamos 6.25 más 4, que serían 10.25 metros cuadrados. Extraemos la raíz cuadrada, despejando. Raíz cuadrada de 10.25 metros cuadrados. Y bueno, vamos a ver cuánto vale C. Para ello vamos a extraer la raíz cuadrada de 10.25. Y la raíz cuadrada de 10.25 vendría siendo 3.2. 3.2 metros. 3.2 metros sería entonces este tensor, lo que estábamos buscando. Cada columpio tiene 2 tensores, entonces esta longitud sería la misma. Pues tendríamos que multiplicar por 2. 3.2 metros por 2 para saber cuántos metros necesito en un solo columpio, y en este caso serían 6.4 metros para un solo columpio. Pero el problema nos dice cuántos metros de cable se necesitan para 3 juegos. Son 3 juegos, entonces hay que multiplicar 6.4 metros, que corresponden a un solo columpio, por 3, ya que el mismo problema nos está diciendo que corresponde para 3 juegos. Y esto va a ser igual a 19.2 metros. Esto es lo que se necesita para los 3 juegos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Resolvamos el problema número 43, el cual nos dice: es una razón que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Recordemos que en trigonometría existen las razones trigonométricas para los triángulos rectángulos. Estas razones es una división entre 2 de los lados de los triángulos rectángulos. Son 6 en total, las cuales se muestran a continuación. Aquí repasamos rápidamente las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para este tipo de problemas. Observemos que es una división entre cada uno de los lados o catetos del triángulo rectángulo: cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente, y en este problema que nos piden hipotenusa sobre cateto opuesto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería cosecante, inciso A. Resolvamos el problema número 44, el cual dice: es el cociente entre 2 lados de un triángulo asociado a sus ángulos. Esta es una pregunta teórica relacionada con el problema anterior, en el cual explicamos que existen 6 razones trigonométricas para la longitud de los triángulos rectángulos. Pero aquí vamos a asociar ahora lo que es el ángulo. Y entonces estas 6 razones trigonométricas asociadas con ángulos se les denomina funciones trigonométricas. La respuesta correcta es el inciso B. Resolvamos el problema 45. Para reforzar una estructura metálica con las características mostradas en la figura, se deben unir los vértices C y D por medio de una varilla metálica. Si las magnitudes de los ángulos y segmentos θ, omega, beta, m, n y r son conocidas y diferentes entre sí, la pregunta es: ¿cuál es el orden en que deben emplearse las siguientes herramientas y técnicas matemáticas para determinar la longitud de la varilla X? Considérese que las técnicas pueden ser utilizadas más de una vez.
Aquí tenemos una lista de diferentes teoremas y leyes que nos ayudan a resolver distintos triángulos, como lo son el teorema de Pitágoras, teorema de Tales, teorema de Descartes, ley del coseno, ley de las tangentes y ley de los senos. Observemos la figura. En este problema solamente tenemos que aplicar cualquiera de estos teoremas o leyes en el orden establecido. No nos pide resolver en sí el problema, solamente la aplicación. Bien, yo voy a iniciar analizando el triángulo de la derecha, es decir, el triángulo ABC. Para este triángulo observen que nos dan como datos el valor de los lados M y N, además del ángulo interior θ. Como se conoce solo un ángulo y dos de sus lados del triángulo ABC, utilizamos la ley de coseno para conocer el valor del segmento P. Posteriormente, analizaremos el triángulo de la izquierda, es decir, el triángulo ADE. En este triángulo observen que tenemos como datos los ángulos interiores beta y omega. Así también tenemos uno de los lados, que es el lado R. En el triángulo ADE se conocen dos ángulos y un segmento. Utilizando la ley de senos, se puede calcular el valor del segmento Q. Y finalmente, analizaremos el último triángulo, que es el del medio, el triángulo ACD. Con los valores de los segmentos P y Q, podemos calcular la longitud de la varilla X, aplicando finalmente el teorema de Pitágoras. Entonces, utilizamos en primera instancia la ley del coseno, después el número 6, que es la ley de los senos, y finalmente el número 1, que es el teorema de Pitágoras. 4, 6, 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Resolvamos el problema número 46, el cual dice, de acuerdo con la figura mostrada, la pregunta es, ¿cuál es el valor de seno de 45 grados? Muy bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo con las diferentes medidas de la longitud de sus lados y también de sus ángulos interiores. Nos pide calcular el valor de seno de 45 grados. Tenemos que recordar la función trigonométrica de seno del ángulo D. La razón de seno, recordemos, de acuerdo al problema 43 que explicamos en este mismo video, para seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, observemos que aquí estos dos ángulos agudos son ambos de 45 grados, así es que podemos tomar cualquiera de los dos. Entonces voy a reemplazar seno de 45 grados. Va a ser igual a, si yo considero el B, el cateto opuesto que tendré que reemplazar en la fórmula sería el que está frente al ángulo. En este caso, el cateto que está frente al ángulo es 1. Y bueno, la hipotenusa, que es el otro valor que tengo que reemplazar, es el lado opuesto siempre al ángulo recto, o el más largo, que en este caso es raíz cuadrada de 2. Muy bien, entonces aquí ya tengo una solución, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Todavía no me acerco a ninguna de las opciones que viene aquí en este problema. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, voy a hacer una racionalización, que es un arreglo que se tiene que hacer cuando tenemos una raíz, y este consiste en multiplicar esta misma fracción por la raíz que tenga en mi problema, que en este caso la única raíz que tengo es raíz cuadrada de 2, entonces voy a multiplicarlo por medio de este arreglo para tener una equivalencia que nos aproxime a cualquiera de estos incisos. Entonces aquí ya tenemos una multiplicación de fracciones y multiplicamos numerador por numerador, 1 por raíz cuadrada de 2, que sigue siendo raíz cuadrada de 2, sobre, multiplicamos denominadores, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, se anulan las raíces y solamente me quedará el 2. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta, sería entonces el inciso B, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Resolvamos el problema número 47, el cual nos dice el valor de un ángulo es de 30 grados. La pregunta es, ¿cuál es el valor equivalente en radianes? Bien, para hacer conversión de radianes tenemos que partir de lo siguiente. Pi radianes
equivale a 180 grados. Esta equivalencia es muy importante porque, repito, a partir de esta información vamos a hacer la equivalencia. Nosotros queremos convertir los 30 grados a radianes. Bueno, no sabemos cuántos radianes son, lo ponemos con signo de interrogación o podemos poner una variable y nos están dando como información 30 grados, lo pongo debajo de los 180, que son las mismas unidades. Esto sería resuelto mediante una proporción directa. ¿Cómo resolvemos las proporciones directas? Bueno, pues vamos a resolverlo multiplicando siempre en diagonal con los datos conocidos y el dato restante será el que nosotros utilizaremos para dividir. Por lo tanto, x va a ser igual a 30 pi radianes dividido entre 180. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la expresión. Ahora lo que tendremos que hacer será simplificarla con alguna equivalencia. Por ejemplo, aquí podemos eliminar el 0 de arriba con el 0 de abajo y nos quedaría 3 pi radianes sobre 18. Y bueno, tenemos 3 sobre 18 que también podemos simplificar aún más. Si dividimos 3 entre 3 nos quedaría 1 o simplemente pi radianes. Y como el de arriba lo dividimos entre 3, el de abajo también lo tendremos que dividir entre 3. 18 dividido entre 3, que sería 6. Entonces, esta sería nuestra expresión simplificada. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Resolvamos el problema número 48, el cual nos dice, de acuerdo con la figura mostrada, la pregunta es, ¿cuál es el valor del coseno de 30 grados? Muy bien, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo y este problema lo vamos a resolver por medio de las razones trigonométricas que ya habíamos explicado en este mismo video. Aquí nos piden el valor del coseno. Vamos a recordar cuál es la razón coseno. Coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, tenemos que identificar cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Si dice que tenemos que tomar como referencia los 30 grados, es decir, este ángulo, el cateto adyacente será el que conforme este ángulo, aparte de la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es raíz cuadrada de 3. Y la hipotenusa, evidentemente, es el lado más largo y el lado opuesto al ángulo recto. En este caso, la hipotenusa vale 2. Por lo tanto, vamos a reemplazar estos valores en nuestra razón trigonométrica, cateto adyacente, que dijimos que es raíz cuadrada de 3, sobre la hipotenusa, que en este caso es 2. Y esta sería nuestra respuesta, por lo tanto, sería el inciso D. Resolvamos el problema número 49, el cual dice, halla la medida del ángulo B del triángulo rectángulo. Aquí tenemos la figura de nuestro triángulo rectángulo y nos están pidiendo la medida de este que es el ángulo B. Tenemos esta información, aquí tendríamos que utilizar las funciones trigonométricas. Primero identifiquemos qué es cada uno de estos lados de acuerdo al triángulo y considerando como base este ángulo, el ángulo B. Según este ángulo, este 13 representará el cateto adyacente, es decir, el lado consecutivo al ángulo que estamos analizando. Por lo tanto, este 26, observemos que es el lado opuesto al ángulo recto, representará la hipotenusa. Entonces tenemos que recordar qué función trigonométrica involucra el cateto adyacente y la hipotenusa de las 6 que mostramos en este mismo video: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, utilizaré de esas 6 razones trigonométricas la razón coseno, ya que recordemos que coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto lo explicamos en el problema número 43, las 6 fórmulas de las funciones trigonométricas. Entonces, como ya definimos qué es cada uno de los lados, vamos a reemplazar valores. Coseno del ángulo B va a ser igual a cateto adyacente, que en este caso es 13, sobre la hipotenusa, que en este caso es 26. Esto lo podemos simplificar o bien dividir, y el resultado de 13 sobre 26 es 0.5. Bien, a nosotros nos interesa el ángulo, queremos llegar al ángulo.
Para poder obtener un ángulo a partir de una función trigonométrica, tenemos que despejar dicha función. Para ello, vamos a dejar solo el ángulo B y la función trigonométrica coseno la pasaremos como coseno inverso de 0.5. Y el ángulo B va a ser igual a, esto lo vamos a pasar directo a nuestra calculadora. Utilizando nuestra calculadora para obtener estos valores, vamos a obtenerlo mediante la función Shift. Oprimimos la tecla coseno y ahí observemos que ya me da coseno inverso. Y vamos a poner el dato que estamos teniendo en nuestro problema, que es 0.5. Ahí está. Coseno inverso de 0.5, que es lo mismo que en lo que nos quedamos en este problema. Oprimimos finalmente igual. Y automáticamente nos dará el ángulo, que en este caso fueron 60 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Resolvamos el problema número 50, el cual dice: analice la siguiente figura. Aquí tenemos otro triángulo rectángulo en el cual nos dan dos de sus catetos. La pregunta es: ¿cuál es el valor aproximado del ángulo B? Bien, ahora vamos a analizar este ángulo, que es el ángulo B. Tomemos en cuenta la información del problema y veamos qué lado representa cada una de las informaciones que nos están dando. En este caso, el lado que está opuesto al ángulo B representará el cateto opuesto. Y ya habíamos dicho que el lado que está consecutivo al ángulo de análisis sería el cateto adyacente. En este problema no nos están dando la hipotenusa. Entonces tenemos que recordar cuál de las 6 razones trigonométricas involucran el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y esa sería la función trigonométrica tangente. Tangente del ángulo B, que es el ángulo que estamos analizando. Y recordemos que la fórmula de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es precisamente los valores que me da este problema. Vamos a reemplazar datos. Decimos entonces que tangente del ángulo B va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es 16, sobre cateto adyacente, que en este caso es 20. Muy bien. Ahora vamos a despejar la función trigonométrica tangente. Como me interesa solamente el ángulo, al igual que en el problema anterior, tangente pasará como tangente inversa de 16 sobre 20. Vamos a pasarlo directamente como una fracción. Y bueno, esta información la pasamos en la calculadora para poder saber cuál es el valor del ángulo B. Bueno, nuevamente con nuestra calculadora científica vamos a pasar estos datos. Para ello utilizaré la tecla Shift o segunda función. Después me pide la función trigonométrica tangente. Busco tan, aquí lo vemos, donde tengo el dedo. Voy a abrir paréntesis porque ahora la información es una fracción. La fracción que me está dando este problema son 16 sobre 20. Entonces vamos a poner ahí 16, la tecla para las fracciones, sobre 20. Cierro el paréntesis y simplemente vamos a darle igual. Y observemos que nuestra calculadora nos dio como resultado 38.65. El ángulo B entonces vale 38.65 grados, que redondeado nos dará 39 grados. Y observemos que la pregunta nos dice cuál es el valor aproximado del ángulo B. Si son 39, el más próximo sería el inciso C, que sería 40 grados. Muy bien, espero que te haya servido este video en el cual repasamos las preguntas de nuestro cuadernillo de Planea del 41 al 50. Si es así, te pido manita arriba, por supuesto te suscribas y comentes en la parte de abajo para saber cuál es tu opinión sobre estos videos en los cuales estamos preparándonos para el examen de Planea 2021. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.